preocupación nuestra, porque nosotros lo palpamos y lo vemos. Hace algunos días también podíamos ver algunas imágenes de peces muertos, de mortandad de peces. Nos preguntábamos qué pasaba. Algunos medios digitales de la localidad lo muestran. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en definitiva lo que pasa tiene que ver con lo que le está pasando al río Colorado y la crisis hídrica y las preocupaciones alrededor del río que además implican Portezuelo, el futuro, si ahora está así, qué va a pasar más adelante. Está visitando la Adela el ingeniero Juan Greco, que además es de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa y es el representante de La Pampa en el COIRCO, en el Comité Interjurisdiccional de Cuencas. Juan, ¿cómo le va? Buen día. Karina Escuer lo saluda. Mucho gusto. Bueno, gracias por comunicarse. Encantado, realmente. Bueno, Juan, está visitando la Adela. ¿Con qué tiene que ver esta visita oficial aquí a la localidad? Sí, en realidad de Recursos Hídricos vinimos a recorrer el gobernador Duval en primer momento en función de lo que había acontecido en las redes de la supuesta muerte de peces. Perdón, tengo sí. no escucho bien. No sé si es un problema de comunicación. Hay problemas de comunicación, Juan. Tenemos serios problemas con las comunicaciones aquí, pero a ver si ahora lo escucho bien. Usted recién había comenzado hablando de crisis hídrica, y esto en realidad hace 10 años que el río Colorado, que tenía un módulo, un promedio de 140 metros cúbicos por segundo, ha descendido a 80 metros cúbicos por segundo. Obviamente todo esto es producto de condiciones nivales. Este es un río que se alimenta fundamentalmente de las nevadas en la cordillera y de las lluvias en las altas cuencas. Alta cuenca de Rincón de los Sauces para arriba. Colorado, como vengamos, está compuesto por el aporte del Barrancas, aporta aproximadamente el 30%, y el Grande el 70%. En este momento, lo que sucedió en Gobernador Duval específicamente, primero no está relacionado con la calidad del agua, eso es fundamental aclararlo. Es un brazo lateral, uno de los tantos meandros que tiene el río Colorado, que tiene muchísimos a lo largo de la cuenca, tiene una altura superior al canal principal, que al disminuir la erogación en Casa de Piedra a 15 metros cúbicos por segundo, eso es lo que hemos planeado desde COIRCO todas las provincias. ¿Por qué 15 metros cúbicos por segundo? Porque tenemos que prever la temporada de riego 2019-2020 con una cantidad de agua equivalente a la del año pasado, que son las previsiones, es decir, en baja. Esa es la realidad. Años anteriores teníamos caudales de erogación superior a 15 metros cúbicos por segundo, 20 y 25, porque teníamos agua, esa es la realidad. Cuando se baja a 15 metros cúbicos, algunos brazos quedan desactivados, como quedó dentro del brazo hay depresiones. De hecho, ayer cuando recorríamos la zona encontrábamos lagunas, incluso lagunas que todavía tienen peces adentro, son carpas en realidad. Claro. Es decir, lo que se vio en la fotografía, gente de Duval las sacó del agua, incluso yo tengo filmaciones que todavía en las lagunas hay carpas vivas, que lamentablemente, si esto no mejora, esas carpas van a fallecer sin ninguna duda, porque es una cantidad de agua muy escasa, el agua se va infiltrando, se va a quedar sin agua. Pero estamos hablando de las laterales, no del curso principal del río Colorado. Esa es la realidad. Bueno, bien, Juan, lo que pasa es que nosotros vemos el curso principal aquí y cada año nos asusta un poquito más. Exactamente, y tienen razón porque está dentro de la crisis que lamentablemente estamos padeciendo, y tenemos que ser conscientes de que la única manera que tenemos nosotros de regular el río es a través de Casa de Piedra, ¿no es cierto? Con un caudal de tal manera que nos garantice el riego, las zonas de riego, en este caso para 2019-2020. Claro. Pero en el medio, obviamente, tenemos que garantizar un caudal para que el río siga siendo río. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Porque de hecho, aguas abajo, primero, ustedes tienen toma de agua del río,
Igual también, Río Colorado también, el acueducto del Colorado también, es decir, hay tomas de agua del río que tienen que garantizarse porque son aguas para consumo. Seguro. ¿No es cierto? Pero bueno, estamos en el periodo de bajante del río. ¿Cuándo termina ese periodo? Cuando se inicia la temporada de riego. Y para que tengamos idea cómo estamos en las reservas de Casa de Piedra. Al día de hoy, si yo miro el día de hoy, 30 de marzo, comparo la altura de Casa de Piedra con el mismo día del año pasado, estamos apenas 2 centímetros por arriba de restitución de la presa, o sea, prácticamente igual. Es decir, esperemos que tengamos buenas nevadas y lluvias en la alta cuenca, nos aporten más agua al embalse. Es la manera de regulación. ¿Cuál es la preocupación nuestra? En estas condiciones, con Casa de Piedra, controlada por todas las provincias, porque todas las provincias los controlan, ¿qué sucederá el día de mañana si se llega a construir Portezuelo del Viento? Claro. Que no la controlan todas las provincias. No es cierto lo que dice la gente de Río Negro. Quien va a controlar es la Dirección General de Educación de Mendoza, y o sea, nosotros, todas las provincias, lo único que vamos a hacer es fiscalizarlo. Es decir, controlar que cumplan los parámetros, que es muy distinto a manejar la presa, ¿no es cierto? Cuando yo manejo la presa, yo fijo un caudal de erogación. ¿Cuánto va a salir por la presa? Fiscalizo, digo, si se han cumplido los parámetros y si no se cumplieron, el daño se produjo y van a tener que restituir. Ya la Pampa tiene historia de cómo funciona Mendoza controlando presas. El Tunuyán cortado, el Diamante cortado, el Atuel cortado, hacen que ni el Atuel ni el Cerrado hoy tengamos agua. De ahí viene la oposición tan férrea que ha tenido nuestro gobernador, y a través nuestro en el Comité Ejecutivo en Covirco, de que se apruebe las normas de manejo de Portezuelo del Viento, y ni hablar de la baja calidad que hicieron del informe de impacto ambiental, que lo hemos rechazado justamente por ese tema. Bien. La postura de La Pampa y Río Negro son muy diversas, Juan, ¿verdad? Mire, en realidad, si tenemos que fijarnos específicamente cuál es la diferencia, yo le diría lo siguiente: Río Negro y Buenos Aires, en 2011, La Pampa en 2011 también aprobó la construcción de Portezuelo del Viento. Pero ¿qué decían esas normas de manejo y esas normas de llenado? La autoridad de aplicación es un artículo, puedo asegurar que la diferencia es un solo artículo. La autoridad de aplicación es el Comité Interjurisdiccional de Cuenca del Río Colorado, es COIRCO. Tal cual. Cuando en 2016, a principios de 2016, Mendoza presenta en COIRCO las nuevas normas de manejo y las nuevas normas de llenado de Portezuelo, lo que cambiaron fue ese artículo. Ajá. COIRCO pasa a ser fiscalizador. Y ahí sí nos opusimos. Pero no en realidad mismo. La Pampa no cambió la postura. Está bien. La Pampa sigue diciendo que queremos que COIRCO. Quienes cambiaron de postura fue el representante de Río Negro, el ingeniero Daniel Petri, el representante de Buenos Aires, el ingeniero Marcos Aragón, seguro por orden de sus gobernadores, que dijeron, bueno, aceptemos lo que Mendoza hoy está pidiendo. Está bien. Ellos sí cambiaron la postura. Tal cual. Es decir, que quien se dieron vueltas, por, vaya a saber por qué cuestiones, y posiblemente sea por cuestiones políticas, ha sido Río Negro y Buenos Aires. La Pampa no. La Pampa sigue pensando lo mismo que en el 2011. No nos oponemos a la construcción de Portezuelo del Viento. Bajo estas condiciones, sin ninguna duda. Está bien. Porque no es ninguna garantía. Mendoza no es garantía de nada. Mendoza históricamente ha sido una provincia que se ha quedado con el agua, ha desconocido las cuencas, los resultados los tenemos a la vista. Si no, hoy no tendríamos que estar discutiendo con el Atuel, no tendríamos que estar pidiendo la cuenca del desaguadero que se conforme, porque la cantidad de diques que hay aguas arriba que han hecho que hoy no tengamos agua en el Atuel y en el desaguadero son fundamentalmente presas que manejan Mendoza y algunas San Juan. Pero en este caso, Portezuelo del Viento, Mendoza. Y volvamos a una situación en concreto. La presa va a estar sobre el Río Grande si se construye, que es el que aporta el 70% de la cantidad de agua del río Colorado. Tal cual, es el mayor afluente. Es el mayor afluente. Bueno, ¿cómo está la cuestión con Nación? ¿La Pampa ha pedido un laudo?
La Pampa ha pedido un laudo porque las provincias se han negado a que, digamos, hay un voto de disidencia, es decir, no estamos de acuerdo de cómo se aprobó el informe de impacto ambiental regional. Y tenemos motivos, muy sintéticamente. Es un estudio que duró menos de un año. Nosotros tenemos alrededor de 520 kilómetros de costa nuestra sobre el río Colorado. Y la gente que vino a hacer el estudio, que es de la Universidad del Litoral y la Universidad de La Plata, no llegaron a 36 horas de recorrida en la provincia de La Pampa. Es decir, como viaje turístico estuvo fantástico. Conocieron 25 de Mayo, conocieron Casa de Piedra, conocieron Duval, conocieron La Adela, lo conocieron, pero de ahí a realizar un estudio real de qué sucedería en caso de que se construyese Portezuelo del Viento, que ese es el motivo de un estudio de impacto ambiental, muy lejos. A tal punto les voy a dar un solo dato. En uno de los informes colocaron que Colonia Catriel pertenecía a la provincia de La Pampa. Ah, bueno. Nosotros se lo agradecimos, le dijimos, bueno, denos Colonia Catriel y las regalías petroleras y la cobramos nosotros. Pero esa es la calidad del informe. No, bueno, sí, es muy grosero. Es muy grosero. Otro dato, colocaron que en el río Colorado había peces que en realidad no existen, están en el río Negro. Es decir, le estoy dando datos concretos, escritos y firmados por profesionales, por doctores provenientes de la Universidad de La Plata y de la Universidad del Litoral. Si nosotros, ¿y qué hicimos? Además, para que no sea la provincia exclusivamente quien lea esos informes, contratamos a la Universidad de La Pampa, con doctores y profesionales de la materia e incluso a profesionales de la Universidad de Córdoba para que estudiasen la verdadera generación de energía de Portezuelo del Viento, que hubiese un auditor externo a la provincia de ese estudio. Cuando uno evalúa el estudio, presentan alrededor de 60 impactos negativos, alrededor de 35 impactos positivos, y en la frase final dicen que la presa Portezuelo del Viento va a beneficiar a la cuenca. Si eso no es tendencioso, díganme por favor qué es lo que... Sí, hay más negativo que positivo y va a beneficiar a la cuenca. Hay una cuestión de lógica que nos cierra. Obviamente. Por eso nuestro gobernador ha pedido el laudo, porque ahora no quieren votar, para no exponer a nuestro presidente a un nuevo laudo que realmente tendría que ser indefectiblemente a favor de La Pampa. Ajá. Entonces dice, no, esto no hay que votarlo. Obviamente nuestro gobernador ha vuelto a presentar una nota a través de Fiscalía de Estado en la cual solicita el laudo presidencial porque hay un voto de disidencia. Está en el Estatuto de Coirco, no estamos inventando absolutamente nada nuevo. Y el ministro Frigerio en la última reunión de gobernadores llegó a decir que el presidente tenía que laudar una sola vez, que ya había laudado. No es cierto. No. Se lo dijimos, señor ministro, usted desconoce el Estatuto de Coirco, a no ser que lo quiera modificar. Está bien. Pero para modificarlo tenemos que estar de acuerdo todos los gobernadores. Es decir, en eso nuestro gobernador ha sido un férreo defensor de las condiciones en las cuales hoy se está manejando Portezuelo del Viento. Bueno, Juan, digamos, en esta circunstancia y con estas posturas, ¿cómo sobrevive Coirco? Perdón, se entrecortó, no lo escuché. En estas circunstancias y con estas cuestiones, ¿cómo sobrevive Coirco? Debe ser debe ser bastante discutida la cuestión ahí adentro cada vez que se reúnen. Es muy discutida, realmente es muy discutida, las reuniones son realmente muy tensas, bueno, pero es parte del trabajo que nos corresponde y lo vamos a hacer, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Sí, es cierto, es tal cual usted lo acaba de decir, son reuniones muy duras, discusiones muy tensas, a veces a nivel de discusión que realmente hasta en algún momento se ha producido alguna falta de respeto por parte de algunos de los integrantes de otras provincias. Pero no vamos de ninguna manera a decaer en nuestro reclamo porque es nuestro trabajo, es nuestra función y creemos que estamos en lo cierto. Creemos que lamentablemente Río Negro y provincia de Buenos Aires, por cuestiones meramente políticas, se han entregado a las necesidades de Mendoza, a lo que Presidencia de la Nación quiere,
bueno, las consecuencias las vamos a sufrir. Por ahí, esta presa tarda a veces 7, 8, 9 años en construirse. Quizás los que estemos sentados hoy en Coirco, dentro de ese tiempo ya no estaremos. Claro. Pero lo que sí tenemos claro, lo que hoy estamos sentados en Coirco, que no vamos a firmar de ninguna manera la defunción del Río Colorado, eso está muy claro. Bien. Ingeniero, un gusto haber podido dialogar con usted. ¿Se queda hoy todo el día en la Adela? No, ya estamos volviendo a Santa Rosa, tenemos que pasar por Pichimahuida, es decir, la hacemos habitualmente por estas zonas, pero obviamente estamos prácticamente toda la semana en nuestro trabajo, desde 25 de mayo hasta la Adela, prácticamente la recorrida del río con todas las necesidades que haga desde el punto de vista de los análisis. Bien. ¿Lo podemos comprometer a tener charlas periódicas con usted sobre este tema? No hay ningún inconveniente. Bueno, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, ingeniero. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de poder comunicarnos qué es lo que está sucediendo hoy con nuestro río. No, por favor, a usted. Gracias. Hasta luego.